los sábados. El tema, como es natural, que ha ocupado durante largamente toda la semana, es los retos del nuevo gabinete ministerial, pero al mismo tiempo, por supuesto, dentro del contexto político tan complejo y que va requiriendo, y felizmente hay que decir que es una suerte que sea así, va requiriendo pues reflexión, pensamiento y análisis, reanálisis de qué es lo que de verdad nos está llevando a una situación ilógica de, por lo pronto, oposiciones y cegueras, exageraciones, y por el otro lado, la deficiencia fundamental de poder decir, estamos vertebrando 3 o 4 movimientos que en efecto representen a la nación más allá de la coyuntura política, más allá de la coyuntura económica. Es decir, necesitamos de alguna manera una reconstrucción intelectual y una reconstrucción espiritual, ideológica y propositiva. ¿En qué punto está llegando, a qué punto está llegando el país? Y la criticidad al respecto es muy temible y terrible. Y al mismo tiempo, ¿hasta qué punto estamos en posibilidad de poder, no solo por un proceso electoral, sino por justamente esta nueva ingreso a esta situación, que es la que nos lleva a pensar, necesitamos radicalmente cambiar en muchos aspectos. Y por eso tenemos la presencia de muy destacadas figuras, en realidad no solo políticas, sino fundamentalmente también de análisis, que nos van a ayudar un poco a ver los retos del nuevo gabinete ministerial en la perspectiva de qué cosa le espera al Perú en los próximos 2 años y medio, donde tenemos desde el caso de Lavajato hasta cantidad de otras dificultades que van a tener fuerte repercusión. Estamos con Mabel Huertas, que es colega, analista política de 50+1, Cecilia Flores Castañón, presidenta del Wencesmeo Womenseo Perú, mi inglés es un desastre, Centro de la Universidad Católica, es una alianza para promover la cultura de igualdad entre hombres y mujeres. Economista Jorge González Izquierdo, exministro de Estado, profesor universitario. Alonso Núñez del Prado, abogado, director ejecutivo del Observatorio de Cumplimiento de Planes de Gobierno. Estamos pues ante muy agudos e importantes analistas que nos van a ayudar a desbrozar parte del reto en el que estamos en este momento los peruanos. Empezaremos con Mabel Huertas, una preferencia sesgada por los periodistas, por la colega. Bienvenida. Buenos días. Un gusto Buenos estar días. Aquí. Don Raúl, lo que creo que hay mucha coincidencia entre lo que los analistas pueden decir, porque es un tanto evidente, ¿no? Nosotros estamos en un momento en que el discurso en el que nos ha llevado y en el que ha tomado protagonismo el presidente Vizcarra, que es el discurso anticorrupción, el discurso reformista, de alguna manera se va diluyendo en el tiempo. Entonces tenemos porque tenía una causalidad también muy determinada, ¿no es cierto? En ese momento. No es que fuera un principio general. Era coyuntural. Era a propósito de tal cosa. Exactamente, y que inició en julio del año pasado, cuando comienzan estos audios de los miembros del ex Consejo Nacional de la Magistratura, y es ahí cuando él se comienza a marcar la tendencia ascendente de su popularidad, ¿verdad? Y empieza esto que no era nada planificado, porque en ese entonces no sabíamos cuál era la visión de país del presidente Vizcarra. Hasta ahora tampoco lo tenemos muy claro porque ha sido acción-reacción, ¿verdad? Claro. Ahí lo que pareciera, digamos, destacable y destacado y novedoso por eso, era la preeminencia de los movimientos regionales, de la concepción regional, de la perspectiva esa era su visión inicial y que no era llevó a cabo en los primeros sino meses. Un poco la necesidad que todo el país sentía. ¿No? Por eso estaba acompañado de un primer ministro que también tenía estas características y esta visión. Y así ha transcurrido el tiempo hasta este momento que algunos podrían alarmarse respecto a la baja de la popularidad del presidente, pero que en realidad no ha sido tal, porque lo único que ha pasado en este tiempo no es que haya aumentado una desaprobación del presidente, sino que aquellos que se encontraban indecisos han tomado una posición, y esa posición no es
la de aprobación, sino muy al contrario. Entonces, tampoco tendrían por qué estar muy alarmados en el Ejecutivo. Sin embargo, toman esta decisión ya por razones internas también de desgaste de relaciones en la PCM. Y bueno, ahora lo que se espera es la acción, que es lo que se quiere ver. Dejar el discurso y comenzar ya a tomar acciones que vayan en beneficio directo de la población. Y la población va a sentirlo cuando esto llegue a su bolsillo, cuando sienta que haya más empleo, cuando sienta que la reconstrucción en el norte del país es un hecho, cuando aquellos sectores en el sur, por ejemplo, como Puno, sientan que está llegando el Estado, porque la situación en el interior del país no hay que dejar de verla. Tenemos una crisis en Las Bambas, tenemos presidentes regionales que son un poco rebeldes, por decirlo de alguna manera. Tenemos a Dubiri en Puno, tenemos a Cerrón en Junín, que en cualquier momento están dispuestos a patear el tablero y como que lo han hecho y no ha habido una respuesta, ¿no?, contundente de parte del Ejecutivo. Hemos tenido hace algunos meses al gobernador regional de Puno reuniéndose con Evo Morales para poder ver el hecho de poder trasladar gas de Bolivia a Puno. Se saltearon el gobierno central y el gobierno central nunca tuvo una posición fuerte frente a lo que pasa al interior del país. Y lo que queremos ver también es cuál va a ser, frente a los conflictos sociales que están ahí, que están latentes, cuál va a ser la respuesta de un ejecutivo que hasta el día de hoy se ha mostrado blandengue. De acuerdo. Después vamos a ver también cómo es hijo de las circunstancias en realidad, porque mucho de lo que usted señala, dicho así, pareciera que forma parte de un recorrido relativamente tranquilo, cuando por el contrario, todo esto es resultado precisamente de volteretazos en casi todos los índoles y aspectos del país. Cecilia, yo quería preguntarle un poco esta segunda nota, que es la igualdad de género, que indudablemente es vital e importante, sin duda, pero que al mismo tiempo tiene el mismo recorrido, es decir, es un debate en ciernes, es un debate que trata de focalizarse por un lado y de institucionalizarse por el otro, y finalmente, desde el punto de vista de las propias organizaciones políticas, yo no sé cuán permeables son todavía a la posibilidad de una igualdad de género, ¿no es cierto? Es una costumbre que fue muy fuerte y lleva mucho tiempo. Muchas gracias, don Raúl. Muchas gracias. Sin duda es muy importante en este momento. Es uno de los temas que hace que la gente se defina. Ciertamente. Y yo quisiera partir sumándome a su mensaje de esta necesidad de reestructuración mental, psicológica y propositiva, ¿no? La sociedad requiere una mirada hacia adelante de sumas y no restas, ¿no? Y lo vemos desde todo punto de vista. Cuando hablamos de liderazgo femenino, ¿no?, lo que buscamos es el ejercicio del derecho a una igualdad de oportunidades, tan solo. No es un tema de mujeres u hombres aislados porque sí. Los niveles de educación son absolutamente paritarios, ¿no? La formación y experiencia, el emprendimiento, no se podría decir que hay diferencias. ¿Dónde radica la diferencia? La diferencia radica en que todavía hay personas que conciben de que pues, se puede etiquetar a unos respecto a otros, y eso limita posibilidades. A su pregunta, si desde el punto de vista político no hay esta mayor receptibilidad, yo le podría decir, nosotros vemos con bastante alegría, ¿no?, y también esperanza esta designación de un gabinete paritario, ¿no?, que muestra en buena cuenta lo que, al menos desde nuestra organización Women's CEO, venimos formulando, ¿no?, que la propia autorregulación debería llevar a que exista esta cultura por la igualdad de oportunidades, ¿no? El gobierno tomó la decisión, ¿no?, política de mirar por el talento, privilegiar el talento con independencia del género, y ha logrado, con un esfuerzo especial, dar un espacio, sobre todo para percibir ese talento femenino que existe. La trayectoria de las ministras de Estado nombradas actualmente es intachable. Son personas con mucha experiencia, con excelente formación, totalmente bien escogido, ¿no?, en cada uno de los sectores dados, y eso debería ser una buena muestra de lo que debería darse también en las organizaciones generalmente privadas y por supuesto públicas. Lo que a mí me parece interesante de remarcar, Cecilia, es la posibilidad de divulgar
todos aquellos trabajos, escritos, ensayos, perspectivas que están reforzando básicamente esta cultura de la igualdad entre hombres y mujeres. Porque en términos, por ejemplo, editoriales, pienso en el caso de la radio y en el caso del periodismo, tenemos un fenómeno interesantísimo, es decir, el surgimiento justamente de una enorme cantidad de verdaderas periodistas tremendas, además de una capacidad de impacto y que están revolucionando las cosas. ¿Cuánto de estudios, cuánto de análisis, cuánto de formulaciones doctrinales y teóricas y científicas se están postulando en las universidades en torno a esta posibilidad de igualdad de género? Bueno, nosotros hicimos tanto Centrum Católica con Women's CEO y Pricewaterhouse, hicimos el primer estudio sobre mujeres miembros de directorio en el país, enfocados a un grupo específico de empresas que son las de mercado de valores. Para no hablar de generalidades, nos centramos en un universo definido. Y creo que esos estudios y sus resultados llevan precisamente a planteamientos concretos, ¿no? Para resumirlo brevemente, en este estudio que lo hemos presentado en noviembre del año pasado, mostraba una incidencia interesante de una perspectiva de mayor crecimiento respecto al reconocimiento de las habilidades y el aporte femenino en la alta dirección. Sin embargo, todavía es insuficiente, ¿no? Con un 9% de representación. Aproximadamente un 60% de empresas no tienen todavía mujeres en sus directorios, y si lo llevamos a un tema que si bien no fue analizado en el estudio, que es el asunto de brechas de género, pero sí hay otros estudios que lo vienen sosteniendo, pues estas brechas salariales y ocupacionales que hoy bordean el 26% y el 17% en el sector público, pues muestra de que hay todavía una situación que tiene que ser atendida. Por eso es que a partir de esos estudios que, como usted bien dice, llevan a una reflexión objetiva de una realidad, es que se hacen planteamientos. Y bueno, en el caso de nosotros hemos planteado esta iniciativa del 30% de mujeres en directorios al 2030, ¿no? que se suma a unas 5 iniciativas que estamos trabajando en paralela con una serie de aliados por la igualdad, como decimos, y en donde el empresariado está tomando un rol protagónico interesante, y ahora que duda cabe, con el poder, con el Ejecutivo de la mano también. Doctor, me dicen que tenemos que hacer una pausa y continuamos. Doctor Jorge González Izquierdo, bienvenido, un gusto tenerlo con nosotros también, por supuesto. Lo que deseo preguntarle es un poco un fenómeno que estamos advirtiendo. Es decir, por alguna razón, que parece ser incluso informal, el país va tomando decisiones económicas que no son resultado solo de investigaciones y de institutos de investigación, sino por acciones sociales, por acciones de los grupos, por presión de las entidades federativas, pero también de intelectuales, de pensadores, de operadores económicos. Esto es una señal importante porque efectivamente, al final de cuentas, algo está pasando en el país donde ingresan factores tantos como desde la computadora hasta las del diálogo local. Algo está pasando que la gente empieza a reinterpretar y a cuestionar muchas de las que parecen ideas ya instaladas y determinantes, cuando en el fondo son frenos todavía para nuestro posible desarrollo. Desarrollo que por lo demás manifiesta la necesidad multifactorial y plurirregional. Es decir, parece un mundo muy vasto, pero parece que vamos de alguna manera entrando a un terreno de discusión que se va preparando y que necesita que las fuerzas políticas e intelectuales intensifiquen su tarea.
Buenos días, don Raúl, muchas gracias por la invitación. Mira, en días pasados, el ministro de Economía hizo un anuncio en el extranjero, estaban haciendo un roadshow en el extranjero, y hizo un anuncio que pasó más o menos desapercibido acá en el país. ¿Y qué dijo? Dijo que 2019, 2020 y 2021, él hablaba en nombre del gobierno, el señor Vizcarra, dijo, el gobierno se compromete en bajar 1 punto porcentual la pobreza año por año, o sea, en 3 años, de 21 lo llevo a 18, ¿no? Lo dijo. Y añadió, dijo, para eso hay que crecer 5% al año el 2019, el 2020 y el 2021 para poder reducir en 1 punto porcentual. Ese solo compromiso ya involucra muchas cosas para el gobierno del señor Vizcarra y para el país también. ¿Por qué? Porque yo me tomé el trabajito de hacer un análisis y agarré 2008-2018, 11 años. Y calculé cuánto había crecido el ingreso per cápita en el Perú. Y el ingreso per cápita en el Perú me salió que había crecido 3.6% por año. Con ese aumento año a año de 3.6% por año, ¿cuánto cayó la pobreza? O sea, ya historia, realidad, no solo palabra. En este periodo 2008-2018, ¿cuánto cayó la pobreza? Y la pobreza cayó en 1.5 puntos porcentuales por año. Entonces, con un crecimiento del ingreso per cápita de 3.5, la historia reciente me dice que podemos reducir en 1.5 puntos porcentuales la pobreza. Entonces agarré y tiré numeritos con el 5%. El 5% de crecimiento de la economía equivale a un crecimiento per cápita de 3.8, o sea, superior al 3.5 histórico. Entonces yo concluí que tranquilamente pueden reducir incluso pueden reducir 1.5 puntos por año en los 3 años que quedan, tranquilamente, porque la historia reciente así lo reafirma. ¿Y qué pasa entonces? Uno de sus principales problemas que va a tener este gabinete es crecer 5% de acá en adelante, para cumplir con esa promesa de reducir en 1 punto porcentual el crecimiento, la pobreza. Pero si uno mira los últimos, ¿qué diría yo? 5, 6 años, 7 años, la economía no ha agarrado ese ritmo de crecimiento. La economía está por debajo de ese ritmo de crecimiento. Entonces, el primer reto que creo que tiene el gabinete del señor Salvador del Solar es tomar las medidas correspondientes para que por lo menos la economía crezca 5% si quiero cumplir esa promesa que le he hecho al pueblo peruano de bajar la pobreza en por lo menos 1 punto anual, ¿no? Y algo más agrava esto, de que el ciudadano de a pie que nos está escuchando, nos está viendo, dice, bueno, ya está bien eso, pero ¿y a mí cómo me llega? Al ciudadano de a pie le llega vía 3 canales. El primer canal es que haya más trabajo, pero más trabajo formal, que es el que a él le interesa. De relativamente alto nivel de ingresos, está coberturado por la ley social. ¿Y qué dice la historia reciente? ¿Cómo le está yendo a la creación de nuevos puestos de trabajo formales? Por ejemplo, el año pasado la economía creció 4. ¿Y cómo le fue a la creación de nuevos puestos de trabajo? Según el INEI, el empleo formal creció 2%, o sea, un crecimiento bastante enano, que no alcanza para mucho. Segundo canal por el cual le llega al ciudadano de a pie, su ingreso. Si él ve que su ingreso no sube, entonces él piensa que siente que su bienestar no mejora. ¿Y cómo nos fue, por ejemplo, el año pasado en materia de ingreso? Según el INEI, el ingreso proveniente del trabajo, que es de todos nosotros, solo del trabajo, formal e informal, ahí están todos, el ingreso proveniente
del trabajo a nivel Perú creció 1.1%. Si yo le quito la inflación del año 2018, que fue 2.1%, entonces en realidad el ingreso proveniente del trabajo bajó en términos reales en poder adquisitivo. Entonces ahí tiene también el segundo reto este gabinete: transformar, traducir este crecimiento, que ojalá lo consiga, de 5% al año, traducir para que le llegue al ciudadano de a pie a su bolsillo. ¿Cómo? Creando más puestos de trabajo en el sector formal y que el ingreso aumente en términos reales, en términos de poder adquisitivo. Y el tercer reto que tiene, creo yo, es que si quiere crecer a esos ritmos, uno de los factores, no el único, uno de los motores que empuja el carro que se llama economía peruana, uno de esos motores es la inversión privada. Entonces la inversión privada tiene que crecer fuerte. Y para que crezca fuerte la inversión privada, el principal factor es la inversión minera. Entonces los grandes proyectos como este año, por ejemplo, Tía Julia, Quellaveco, Tía María, Mina Justa, sí, los grandes proyectos. El gobierno del señor Vizcarra va a tener que tomar las medidas del caso para que conflictos sociales o no los paren o no los retrasen. Porque si esos grandes proyectos mineros, que ya están, por conflictos sociales u otro tipo de problemas institucionales, se paran o se retrasan, entonces ese motor que se llama inversión privada de repente funciona a medias, y si funciona a medias va a ser bien difícil que se alcance ese crecimiento objetivo que ellos tienen de 5%. Entonces yo creo que por lo menos esas tres cosas este gabinete va a tener que preocuparse bastante, ¿no? Este gabinete y el que venga también. Bueno, no, porque estamos hablando de un periodo un poquito más largo. Ojalá que siga, ¿no? Pero bueno, el gobierno, digamos, lo que queda en sus 2 años y medio de gestión, ¿no? Don Alonso Núñez del Prado, a ver, tiene usted el cargo de director ejecutivo del Observatorio de Cumplimiento de Planes de Gobierno, que a todos nos tiene tan preocupados en realidad. Ahora, una de las cosas que hemos visto muy claramente es que un cambio de primer ministro ha llevado a la constatación de que en realidad no estamos muy involucrados en planes de gobierno, no entendemos, y el Perú en general nunca ha entendido muy claramente qué cosa es tener planes de gobierno, porque siempre en realidad, una vez que el gobierno plantea las cosas, las reacciones de los grupos políticos y sociales es una sensación de insatisfacción, es decir, de no cumplimiento de perspectivas, pues no sé, más ambiciosas y al mismo tiempo más realistas. ¿Cuánto de realismo se necesita y cuánto de optimismo se necesita cuando se habla de planes de gobierno? Cuando se dice, en 5 años haremos esto, en 3 años lograremos esto otro, el cortoplacismo al mismo tiempo puede ser o no reemplazado, en fin. Bueno, buenos días. Son muchas cosas, pero bueno, algo podré decir. Hemos hablado tantas veces con Raúl de este asunto que es reiterativo, pero claro, digamos como que uno va madurando en su pensamiento y va dándose cuenta de cosas de las que no se percató en su momento, ¿no? En realidad, lo que yo creo que tenemos que construir en el país, más allá de la parte económica, etcétera, es esencialmente la parte institucional. O sea, necesitamos construir institucionalidad. Y uno de los elementos importantes para construir institucionalidad es este tema de cumplimiento de planes de gobierno. ¿Por qué? Porque como vienen funcionando las cosas, durante las épocas eleccionarias discutimos en todos los niveles, participan empresarios, medios, sindicatos, etcétera, en lo que ofrecen los candidatos. Pero una vez de que hay un elegido, es decir, a partir de que hay un nuevo gobierno, el asunto es borrón y cuenta nueva. Nunca nadie más se vuelve a acordar del asunto. Es reiterativo históricamente. Y
Lo cual nos abre pues el capítulo de la falsedad, las falsedades, la mentira. Efectivamente. Pero es algo en lo que estamos consintiendo todos, porque evidentemente todos estamos aliados a eso. Una vez que sale elegido el tema, todos nos olvidamos y empiezan las presiones, ¿no? Presiones de los grupos de poder diciendo debe hacerse tal reforma, debe hacerse tal otra, etcétera. Pero lo que fue motivo, que tampoco es tan cierto, soy completamente consciente que son muy pocas personas las que revisan los planes de gobierno, pero lo que fue motivo del debate, la discusión y, digamos, parcialmente del voto queda absolutamente olvidado. En otras palabras, la democracia misma, es decir, que son los electores los que determinan los caminos del país, queda absolutamente olvidado. Yo les cuento con franqueza, en cierta oportunidad, un empresario muy representativo, de alguna manera un líder de opinión, me dijo, ¿cómo se te ocurre pedir que cumplan los planes de gobierno? ¿Cómo se te ocurre? Pues sería una barbaridad. O sea, textualmente lo que va a pasar es que vamos a caer en la desgracia. Y yo creo que esa es una perspectiva miope. O sea, una vez yo he pedido y le he enviado al comité, a esta comisión de Fernando Tuesta, una propuesta que yo sé que va a ser muy difícil que se incorpore en términos inmediatos, pero yo creo que también es cierta la afirmación de Hegel de que las ideas penetran. Hay que lograr de que se incorpore a la Constitución la obligación de cumplir. Y la obligación de cumplir trae una serie de otras consecuencias, ¿no? Porque tendríamos que tener, digamos, una especie de matriz de plan de gobierno. Tendríamos que tener una cosa bastante compleja, muy amplia, que cada partido tenga que llenar, poniendo cifras, fechas, etcétera. Eso trae consigo, de otro lado, la obligación de transparencia del gobierno en curso, porque claro, si todos los candidatos van a tener que llenar una matriz, etcétera, y comprometerse, y tienen la obligación de cumplir, entonces van a tener que exigir información. Y nadie se va a lanzar a hacer ofrecimientos populistas que no va a poder cumplir porque, digamos, tiene, digamos, una especie de espada de Damocles encima. El tema de sanciones es un tema que no quiero tocar ahora porque es un tema definitivamente complicado, etcétera. ¿Qué pasaría si alguien no cumple, ¿no? Pero, digamos, si tenemos una institucionalidad instaurada, que eso también pasa en buena parte por tener un sistema de servicio público completamente sólido, ¿no? O sea, como... No creo que lo vayamos a lograr mañana, pero como tiene Francia, ¿no? En el que digamos, los elegidos son de alguna manera aves de paso. La estructura de los ministerios, los grupos que manejan la estructura pública, se mantienen. Entonces, el ministro nuevo, el viceministro nuevo, etcétera, no pueden hacer grandes cambios. Entonces, eso nos permitiría hacer una apuesta de largo plazo que sea, muy bien, digamos, posible, claro. Vamos a hacer una pausa, 9:34. Bueno, después de esta primera y constructiva primera ronda, vamos a fijar un poco la atención en la coyuntura inmediata, es decir, qué le está pasando al gobierno y está haciendo bien o no, cuáles son los desafíos que tendrá que atender rápidamente el nuevo gabinete. Y al respecto, pues hay efectivamente ya primeros puntos de vista, ¿no es cierto? Porque lo que sorprende es, primero, la multiplicidad de actores y de opiniones y de recomendaciones. Pocas veces hemos tenido tanta variedad
aparentemente riquísima, pero al mismo tiempo una variedad medio enloquecida, medio febril, en primer lugar. En segundo lugar, evidentemente la presión popular, la presión populista, la presión de la necesidad. En tercer lugar, la presión regional, que también está muy fuerte en realidad y que aparentemente exige algo que en el fondo diera la impresión que enfatiza solamente lo local, pero que en verdad, sumando esas expresiones, uno se da cuenta que no tenemos una política regional salvo la formalidad de tener presidentes regionales. Entonces, eso hace que la gente también sienta un impulso necesario. Y finalmente, la otra cosa que es indudablemente importante es la tarea educativa. Ahí yo sí creo sinceramente que estamos perdidos en el horizonte y hacemos entonces, y estamos padeciendo como por respecto a ello, estamos padeciendo de una claridad de objetivos nacionales. No distinguimos en verdad, la gente sale con esperanzas, con ilusiones, piensa que estamos en una nueva etapa, pero al mismo y desgraciadamente encuentra que los instrumentos no funcionan. Jaime Daltauso en su artículo último justamente señala eso. Los instrumentos fundamentales no están funcionando. Podrán o deben empezar a funcionar, cómo lograr que eso funcione. En fin, estas son primeras ideas un poco para que caractericemos qué nos espera en este breve lapso de 2 años y medio, si es que no hay más cambios. La pregunta es bastante amplia, pero vamos a centrarnos en lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Mabel. El presidente de la República tiene en sus manos una oportunidad de oro, porque como nunca, y esto es algo inusual, tiene él una popularidad sostenida que supera el 50%. Él tiene... Sostenida, pero al mismo tiempo relativizada, como vamos viendo, ¿no? Sube, baja... Sí, pero está hasta el momento se le veía un poco solo, y lo que resultaba ser su principal fortaleza también es su principal talón de Aquiles, porque basta que se suscite un escándalo y la opinión pública es muy infiel. Son como los seguidores de la televisión, ¿no? Te cambian de canal y listo. Entonces, sí, él, si bien ha hecho un trabajo legítimo por mantener esa popularidad, pues esa popularidad finalmente tiene que servir de algo, y tiene que servir para poder hacer grandes cambios en nuestro país. Hablábamos desde cambios estructurales, como las grandes reformas que finalmente se esperan. Yo pienso que esta supuesta reforma que se ha dado a través del referéndum ha sido bastante insustancial, o hubiese podido ser mejor de lo que uno esperaba, ¿no? Porque los resultados, y los vamos a ver a largo plazo, probablemente en las próximas elecciones, no sé qué tan beneficiosas sean para la democracia en el país, como por ejemplo la no reelección de congresistas, ¿no? Creo que se pudo ser más profundo e ir más allá. Pero insistimos, esta es la oportunidad de oro. Él en un momento habló de reforma laboral, pero cuando vio que la situación no le era favorable, reculó. Entonces, tenemos que seguir midiendo, sí, ¿por qué no? Porque es legítimo desde el aspecto comunicacional, midiendo la temperatura de la gente también, pero poder tener la capacidad de poner temas importantes sobre la mesa, ¿no? Hace un momento, don Raúl, usted hablaba de lo que estaba pasando en los gobiernos regionales y cómo de alguna manera ellos no tenían una articulación con el gobierno nacional. Y esto ha sucedido. A ver, hay muchas cosas en las que se debe reflexionar en este momento de cara al interior del país. Los gobernadores regionales no rinden cuentas al gobierno central, no rinden cuentas ante la población nacional, se mantienen en sus regiones. Islas. Son islas, exactamente. Pero también los mismos ciudadanos de todo el país no nos hemos enterado de que son los gobernadores regionales los encargados de administrar la salud, administrar la educación, administrar otros sectores como el agrario dentro de sus regiones. Y como no lo hacen bien porque no tienen la capacidad,
Entonces, cuando sucede algo en Puno, cuando sucede algo en Moquegua, es el gobierno central, el papá gobierno el que tiene que solucionar los problemas, y papá gobierno termina solucionándolos porque no tiene otra opción. Entonces, este es un círculo vicioso de una descentralización que no ha terminado de cuajar y en la que el gobierno central se ve atrapado, y es el momento de pensar qué cosa podemos hacer y qué cosa podemos cambiar de esta descentralización que no ha funcionado para que efectivamente estos gobiernos regionales o funcionen bien o finalmente el gobierno central termina tomando las riendas de algo que en la práctica termina manejando. Eso es importante en este momento de cara a lo que sucede en el interior del país. Cecilia Flores Castañón, un poco cuál es la perspectiva que le queda a este régimen. Bueno, se necesita gestión, necesitamos, y sumo también lo que usted comentaba sobre la falta de claridad, ¿no? Creo que el gobierno debe, desde nuestro punto de vista, centrar las líneas básicas en todas las carteras ministeriales. Todas las carteras ministeriales necesitan capacidad de reacción y de acción, ¿no? Y la confianza radicaría en que al buscar un gabinete técnico, ¿no?, compuesto por personas con un expertise, ¿no?, con una trayectoria profesional en sus campos. Ya usted destacaba que justamente ahí hay la intervención de mujeres bien preparadas ahora. Mujeres y hombres muy bien preparados, ¿no?, porque quedan personas del gabinete anterior que también han venido dando algunos resultados. Se escuchaba se esperaba de que hubieran algunos cambios, pero bueno, hay que apoyar esa gestión y hay que creer de que el enfoque respecto al cumplimiento de metas concretas sea una realidad. Porque es cierto, hay ideales a cumplir, todos queremos institucionalidad, queremos una igualdad de oportunidades, ¿no?, queremos de que haya una mayor reconciliación, que los conflictos sociales sean mucho mejor administrados, pero necesitamos atender una demanda popular que es respuestas. Y hay respuestas urgentes a ser atendidas. Y esperamos que el Ejecutivo, desde una visión transversal, como equipo, como se ve mucho en las organizaciones, ¿no?, el trabajo en equipo se imponga para el logro de determinadas metas. Si vemos resultados en el corto y en mediano plazo, y el gobierno tendrá que tener ahí la claridad suficiente para decir en qué prioriza y en qué se compromete, pues yo creo que ese apoyo popular que estamos viendo hoy, basado en la esperanza, puede ser mucho más sostenible, basado en el resultado. Eso nos gustaría. ¿Siente usted que estamos, digamos, desde el punto de vista de eficiencia y preparación, con una correcta administración, que hemos mejorado nuestros roles? Es decir, lo que sabemos es que se multiplican las regiones, que se multiplican los puestos de trabajo, que mucha gente va al exterior y viene con títulos muy buenos, etcétera. Pero uno tiene la impresión que en el gobierno hay algo que frena las acciones. Es decir, no queda demostrado cuán a plenitud está el trabajador o el funcionario actuando. Bueno, yo tuve una experiencia en el sector público, tengo una experiencia corporativa importante y también del sector público, y yo sí tengo que decir, ¿no?, hay grandes oportunidades de mejora en el sector público. Yo creo de que hay unas brechas generacionales, no me refiero por años, sino generaciones de grupo de personas que ingresan en determinados momentos al aparato estatal, ¿no?, que ingresan no necesariamente por la meritocracia, ingresan por coyuntura, pero que lo que buscan es mantener su posición sin mayores problemas. Entonces, lo que necesitamos también es un funcionario público con el expertise y la formación necesaria para adaptarse a esos cambios y exigencias que hoy la sociedad y la demanda de la agenda nacional exige. Y no necesariamente se encuentra esa respuesta en el operador público general. Debería, y ojalá, ¿no?, y hubiera una reforma interesante del sector público que privilegie precisamente el expertise de quienes conocen y suman, ¿no?, dentro de este aparato complejo estatal que tiene una serie de formalismos que muchas veces impide también al funcionario público a dar también lo mejor de sí. Entonces, lo que comentaba, falta de claridad en institucionalidad, claridad en el manejo del aparato público, claridad en los objetivos y en las metas a cumplir. Vamos a hacer una pausa y continuamos.
Bien, lamentablemente el tiempo nos va ganando, pero nos faltan todavía 2 intervenciones importantes. Doctor González Izquierdo, yo quisiera preguntarle, usted ha tratado justamente pues de trabajo, del ingreso, de la inversión privada, etcétera. ¿Cuál es la imagen que está reflejando hoy día el Perú dando al mundo? Es decir, ¿cuál es la relación y el peso que tiene el país en el conjunto de los países en vías de desarrollo, por un lado? Y en segundo lugar, ¿cuánto nos valemos de la experiencia externa para nuestras propias necesidades? Mira, el Perú hoy día, la imagen que da al mundo es que somos una economía estable. ¿Por qué estable? Que ya es un éxito. Sí, que claro. Si no, comparémonos con Venezuela, Argentina, ¿no? Brasil, México. Somos una economía estable porque la inflación está relativamente anclada alrededor de 2% al año, una inflación relativamente baja. No estamos sufriendo recesión económica, crecemos alrededor de 4%, pero crecemos. Y tampoco tenemos grandes problemas de extrema pobreza ni de pobreza, porque están reduciéndose. Entonces la imagen que hay, y desde el punto de vista, digamos, que le importa mucho a los mercados financieros mundiales, la política monetaria, la que hace el Banco Central, está bien llevada, y en el tema fiscal no tenemos mayores problemas. O sea, la imagen que damos es que somos una economía estable, no dentro del contexto de países emergentes en que la cosa está bien movida, y que eso nos ayuda para que la inversión directa extranjera nos elija como uno de los destinos, digamos, prioritarios. ¿Y eso está ocurriendo? Sí, la inversión directa extranjera el año pasado estuvo alrededor de $7.000 millones y este año se espera que crezca un poco más. O sea, está así, ¿no? Esa es la imagen que da internacionalmente el país, en el tema económico, ¿no? Sin embargo, yo creo que internamente habría que el gobierno del señor Vizcarra preocuparse de esto. Solo tomando la inversión pública, no el gasto total público, sino la inversión pública nomás, alrededor del 60% de la inversión pública lo hacen los gobiernos regionales y municipales. Entonces, gran parte de lo que nosotros llamamos política fiscal lo hacen los gobiernos, en términos de gasto, lo hacen los gobiernos regionales y municipales. Pero ¿qué hemos visto a esos niveles de regiones y municipalidades a nivel Perú? ¿Qué hemos visto? De que no tienen la experticia necesaria para gastar rápido y bien. No la tienen. Y ese problema no es de ahora, ese problema no lo pudo resolver, por ejemplo, el gobierno del señor Ollanthumala, tampoco el gobierno del señor Kuczynski, y ojalá lo resuelva el gobierno del señor Vizcarra, porque eso se sabe. No es que González Izquierdo lo esté diciendo como primicia, no, eso se sabe de hace tiempo, que hay un problema fuerte ahí de gestión. Entonces, si no se resuelve ese problema de gestión, la política fiscal como instrumento de manejo de la economía en el corto plazo va a tener algunos obstáculos. Entonces eso es algo que el gobierno tiene que enfrentar, ¿no? Lo han enfrentado llevando, por ejemplo, gerentes, pero no ha dado resultado, pues no ha dado resultado. Han llevado gerentes a las regiones del sector privado, los han llevado pagándole desde acá de Lima, los han puesto allá, pero no ha resultado eso. Entonces, ese es un tema que yo creo que es bien urgente, porque si miramos, por ejemplo, el resultado de enero este año, el crecimiento ha sido bien pobre, ha sido 1.58. Sí, y el sector construcción casi no creció, 0.9, creció menos de 1. ¿Y saben por qué no creció el sector construcción? Porque el avance físico de obras públicas, que ahí está esto que estamos conversando, el avance físico de obras públicas cayó en casi 10%. Tremendo. En enero. Entonces son cosas pues que hay que meterle dientes si es que queremos tener un... Don Alonso Núñez del Prado. Bueno, a ver, yo creo que hay 3 niveles. El primer nivel sería el de la reforma política. Como hemos hablado fuera de cámaras, esta es una oportunidad única, muy especial,
para hacer reformas, ¿no? Digamos, la clase política está medio golpeada, medio disminuida, etcétera, y es probablemente la que más se ha resistido a las grandes reformas. O sea que, y yo creo que una labor importante es lograr hacer una reforma política verdadera e importante. Eso finalmente lo va a tener que aprobar el Congreso, pero lo va a tener que liderar el Ejecutivo a partir de las recomendaciones de la Comisión de Fernando Tuesta. El segundo nivel es lo que puede hacer el Ejecutivo, ¿no es cierto? ¿Qué puede hacer el Ejecutivo? Y el Ejecutivo, yo sí creo, e insisto en lo que ya mencioné antes, en que es importante el tema institucional. Es decir, hay que lograr desarrollar un sistema de institucionalidad muy, muy importante que pasa, insisto, por el tema del servicio civil. O sea, necesitamos lograr armar una administración pública lo más profesional posible, etcétera, y eso va a tomar mucho tiempo. No nos hagamos las ilusiones de que eso se puede solucionar de un día para el otro, porque no se puede, ¿no es cierto? Dentro de las otras cosas que podría hacer la administración está sin duda, como decía Raúl, el tema de la educación. El tema de educación lo venimos discutiendo desde hace mucho tiempo. Todos somos conscientes de que la solución está en la educación. Sin embargo, no ha logrado funcionar realmente la educación. El tema de la salud, que de alguna manera es el sostén de todo esto, es tremendamente importante, y ahí sí yo creo que tenemos que cambiar de modelo. En el tema de salud tenemos que ir a un sistema en que, todo se centralice en el Ministerio de Salud, pero que a su vez esto sea todo licitado al sector privado. Es decir, que haya libre competencia, lo que tiene sus problemas, porque evidentemente ahí es donde muchas veces se da corrupción, etcétera, ¿no es cierto? Pero yo creo que las EPS tienen que desaparecer y dejar el sector de la punta de la pirámide a las aseguradoras, que en los países desarrollados es un sector relativamente pequeño, pero el sistema de salud general tiene que parecerse mucho más al europeo que al americano. Y nosotros ahora nos estamos pareciendo mucho más al americano. Creo que eso es tremendamente importante. El tema de infraestructura. El tema de infraestructura es un tema que necesita un empuje y un desarrollo especial. Continuar con la lucha contra la corrupción, indudablemente. La delincuencia también, el problema de seguridad es muy importante. Y creo que también se tiene que atacar el tema de la jubilación, ¿no? O sea, el tema de AFPs, etcétera, es un tema que resulta espinoso y que nadie atreve a tocar, pero sí creo que hay que ponerle diente a ese asunto. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que ha sido muy ilustrativa esta conversación y por supuesto plena de esperanza, como cada vez. Muchas gracias. Gracias, Raúl, muy amable.